Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Este jueves se inaugura en los grandes invernaderos del Jardin des Plantes, el Jardín de las Plantas, aquí en París, la exposición 1001 orquídeas, en la que la novedad de este año es una instalación de luz y sonido en la gran cueva que está en esos invernaderos, que con el título de Luces de Orquídeas han preparado dos artistas colombianas, Claudia Isabel Navas y Ramón Laserna. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus trayectorias en el mundo del arte, han sido tan amables ambos de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Permitidme que explique antes que nada que ambos habéis nacido en Bogotá y que Claudia ha estudiado Bellas Artes en Chicago y Museografía aquí en París, en la Escuela del Louvre, y que Ramón llega al arte después de estudios de diseño industrial. Pero cuéntanos, Claudia, ¿qué es lo que te lleva a interesarte por la museografía? Tú que has hecho tantas instalaciones. Yo pienso que principalmente fue ese aspecto en Bellas Artes, de transformar los espacios, trabajar con video, con la imagen en movimiento. Tuve la gran fortuna o el honor de trabajar con Philippe Lamichaux en el Centro Pompidou y con él aprendí un montón de teoría. Ahí en el Centro Pompidou la museografía es casi importante, muy importante, ¿no? Es bellísima, sobre todo que bueno, él tiene un discurso completo, una teoría de la museografía que es a través de la imagen en movimiento, porque él es el conservador del Departamento de Cine Experimental. Entonces es como transformar un espacio a través del movimiento, no solamente exponer objetos. ¿Cómo fue tu experiencia en la Escuela del Louvre? En el Louvre fue fantástico, fue un viaje, ¿cómo se diría localmente? Un trip. Increíble. Increíble. De ver tantas obras, porque el programa abarca no solamente Europa, pero Asia, América, África, todo. Ramón Laserna, llegas al arte a través del diseño industrial, decíamos, que ya en sí es una forma de arte, ¿no? El diseño, aunque sea utilitario. Sí, digamos que mis estudios fueron de diseño industrial, mi carrera, pero a lo largo del diseño me interesé como por la fotografía. Y la fotografía, digamos que mi mirada era muy particular, no era muy, digamos, clásica, y me gustaba tanto que quería vivir de la fotografía, pero no quería meterme en la parte publicitaria. Entonces fue ahí cuando empecé como a indagar un poco en el tema del arte, y conocí el movimiento cinético, el arte cinético, a través de una exposición que hicieron en el Museo de Arte Moderno en Bogotá de Jesús Rafael Soto. Yo no conocía nada de él y cuando lo vi, pues que digamos que descrestado con esas ilusiones ópticas y el pararse al frente de una obra y que sin que se movía, ¿no? Y fue ahí cuando aproveché la fotografía y la llevé, digamos, a lo cinético. Cuando yo se lo mostré, digamos, a mis profesores o a algunos profesores de diseño, yo creo que inconscientemente yo lo hacía, me decían que ahí había muchos fundamentos de diseño, digamos, en la parte de composición de las imágenes. Entonces, el haber estudiado diseño me afinó, digamos, como el ojo, la manera de pensar, consciente o inconscientemente, para ver las cosas. Entonces, eso fue lo que me llevó mucho al tema del arte. El arte cinético nació en los años 60, 70, tuvo un éxito extraordinario y quizás en los 80, 90 hubo un cierto declive, ¿no? Está volviendo a la moda el arte cinético. Yo creo que es como todo, yo creo que todo tiene un ciclo, ¿no? Todo se convierte en una moda, de pronto se olvida de cierta manera y después vuelve y retoma. Yo creo que eso se ve pues, en todo, en el arte, en el diseño, en el textil, en la manera de vestir, ¿no? Hoy en día pues la gente está otra vez volviendo a los 80, es un poco como el color y eso, pero... Claudia Isabel, ¿cómo fue vuestro encuentro? Me decíais que teníais relaciones familiares. Sí, tenemos un tío en común que se llama Pablo y que cuando yo me fui muy joven de Colombia, entonces cuando regresaba a Colombia me dijo, te tengo que volver a presentar a un pariente porque también es artista y nos organizó un almuerzo y nos volvimos a conectar hace como 2 años.
2 años. Cuéntanos, Ramón, ¿cómo fue ese encuentro para ti? Fue interesante tener una pariente que había estado en París, que había estudiado en Chicago. Es enriquecedor quizás para ti también. Sí, claro, claro. Igual, pues, nos habíamos conocido ya hace mucho tiempo, de 2, 4 años, y pues Claudia se fue a vivir por fuera de Colombia hace mucho tiempo, entonces habíamos perdido como conexión, y este reencuentro sirvió mucho digamos que en la familia no hay artistas visuales o plásticos, digamos, de formación. Entonces fue bien interesante encontrarme con Claudia y volver a pues hablar y conocerla sobre sus estudios y todo el tema. Y ahí hubo como un vínculo fuerte. ¿Cómo surge la idea de esta instalación con el tema de las orquídeas como protagonista? Es un tema que yo empecé a investigar en el 2009 acá, con el herbario que se encuentra en el Muséum National d'Histoire Naturelle, donde hice la maestría. Y bueno, no debo hablar de las independencias, pero estaba estudiando a Bonpland, que fue como un aliado de Simón Bolívar, de Rivadavia, de Francisco Antonio Sea. Y estudiando los escritos de él sobre las independencias, me topé con los grabados de orquídeas. Y ahí fue como un declic, algo mágico, porque en mi infancia, en esta casa en la que Ramón y yo nos conocimos, había un cultivo de orquídeas que lo hacía su abuelita. Eran grandes viajeros, ¿no? Bonpland, por ejemplo. Bonpland y Humboldt, sí, muchos. O sea, en 5 años recorrieron toda la América ecuatorial, que se llamaba la meridional. En Colombia estuvieron 2 meses, en 1801, y enviaron al museo 29 especies de orquídeas. Y entonces, a través de esos grabados, que son de Turpin, empezamos a trabajar. Empecé yo primero como a imaginar en esa cueva imágenes en movimiento, cómo íbamos a hacer para proyectar films antiguos o videos, y poco a poco, no solamente por las dificultades técnicas del lugar, que hay mucha luz, que no se puede clavar un clavito porque es clase, empecé a imaginar algo más sutil, algo más poético, menos intrusivo, menos agresivo para la gruta. Y toda esta idea de las pinturas rupestres, el arte precolombino, que también Humboldt estudiaba, y la abuela de Ramón también tenía un amor por el precolombino. Y vi el trabajo de Ramón y vi como su ojo, como su forma de percibir el mundo, y dije, bueno, con tanta línea, con tanto grabado, hay que trabajar con Ramón. Es el ojo que falta. Expliquemos a los oyentes y a los telespectadores que nos siguen que los grandes invernaderos de Jardín de Plantas acaban en una gruta, ¿no? Al final, que es completamente artificial, ¿no? Artificial. Y es difícil, es frágil quizás esa roca, falsa roca, porque no es de verdad. Es du béton, es cemento armado. Sí, cemento armado. No armado, o sea, con vacíos, con estructuras de metal y mucho aire. Eso me lo explicó Marcos Esma, que también fue un encuentro especial en esta construcción del proyecto, porque él ha trabajado en la reconstrucción de las grutas de Chauvet. Y nos explicó cómo, y nos dio un montón de ideas para poder materializar esas proyecciones que queríamos hacer. Hablando de orquídeas, Ramón, ¿qué diseño, ¿no? El diseño de una orquídea. Sí, es único. Todas diferentes. Increíble. Tienen algo de muy, muy erótico, ¿no? Total, total. Yo creo que cuando se... Yo creo que es como lo más similar estéticamente hablando digamos, al sexo femenino, ¿no? Es como muy diciente. Me decía Claudia que orquídea viene de testículo. Exacto. Los griegos, cuando vieron la flor, tomaron el nombre de orquid, que quiere decir testículo, y luego orquídea se usa en todos los lugares. ¿Y se puede considerar la orquídea como la flor nacional de Colombia? Lo es, de hecho, es la Cattleya triana,
tiene el nombre del botánico Catley, que es el inglés que la describió, y Triana, quien la descubrió, que es un botánico colombiano que estuvo en Francia como cónsul y donó su herbario también al Museo Nacional. ¿Se exportan las orquídeas colombianas? No mucho. Mucho. No mucho. ¿Qué tienen de especial en relación a otras orquídeas? Su gran diversidad. O sea, Colombia tiene 4.200 especies de orquídeas. Es el país con mayor cantidad de orquídeas y sobre todo en vida salvaje, que fue lo que nosotros fuimos a documentar cuando hicimos la misión tras los pasos de Humboldt y Bonpland. Además de vuestra instalación, los visitantes podrán contemplar más de 1.000 orquídeas, ¿no?, diferentes en esos enormes invernaderos. Hay todas las asociaciones francesas, hay como 2 y 4 productores que exponen sus colecciones acá. Además has editado un herbario poético maravilloso. Descubrimos a la Claudia Isabel Navas, poeta francesa, además. Has escrito en francés. En francés. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque principalmente trabajé con filósofos franceses, con Jean-Marc Drouin, que es un gran especialista, y todos los textos que yo he leído científicos sobre las orquídeas los he leído en francés. Y el francés es un idioma con el que puedes hablar de temas, sujetos difíciles que en español no sabría cómo hablarlos porque es mi lengua materna. ¿Crees que en francés se pueden decir cosas que en español no podemos decir? Para mí sí, porque no es mi lengua. Entonces es mucho más fácil y tratar con una cierta distancia y con menos autocensura. Uh-huh. ¿Podría existir una traducción al español, aunque no seas tú quien la haga, esta edición que ha hecho Anne Rideau? Podría. Porque muchos de nuestros oyentes seguramente están preguntándose por qué diablos no se puede leer en castellano. Se podría, sí. Se podría, seguramente, ¿no? Si la francesa funciona, la traducimos al español. Ramón Serna, proyectos de exposiciones en Bogotá, quizás, porque tú no vives aquí en París, vives en Bogotá. Sí. ¿Cuáles son tus proyectos más inmediatos? Pues digamos el más inmediato era que lo venimos preparando desde el año pasado. Y este año en realidad va a ser un poco más de como exploración e investigación. Entonces no tengo como mucho fechas para estar mostrando trabajo. No es la primera vez que vienes a París, pero ¿qué impresión has sacado de esos días de trabajo en el Jardin des Plantes? Digamos que fue un trabajo muy interesante. Precisamente cuando nos reencontramos con Claudia, hablando de mi trabajo, digamos que también mi trabajo pues ha evolucionado bastante. Como te comentaba, comenzó inclinándose mucho y tomando como referencia el arte cinético. Ese fue como mi puente a la plástica. Pero a medida de que va pasando el tiempo, va evolucionando de cierta manera. Yo siento ahora que ya no es tan cinético. Obviamente queda. Nunca, pues no creo que logre separarme de ahí, no quisiera tampoco. Siento que ahorita va un poco más hacia el minimalismo de alguna manera, pero también al mismo tiempo eso me ha ayudado como a explorar un poco el espacio expositivo, no tanto digamos del cuadro, la bidimensionalidad de la obra, sino más como involucrarme más con el espacio como tal. Entonces cuando Claudia me habló de este proyecto, que era una gruta, digamos que sus paredes no son planas como una sala expositiva, sino pues tiene sus relieves y su textura de piedra, ¿no? Entonces eso me pareció como un reto interesante para explorar. Puede ser esta instalación una antesala o una exposición parisina, ¿no? Para ti. ¿Para cuándo esa exposición en París? Claro, ojalá, pronto.
En fin, pues ya lo saben, de momento tienen una cita en los grandes invernaderos del Jardín des Plantes, Le Jardin des Plantes, aquí en París, para la exposición 1001 orquídeas, que contiene la instalación de Claudia Isabel Navas y Ramón Laserra. Muchísimas gracias a ambos. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien está, como de costumbre, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un saludo muy cordial a nuestros oyentes que nos siguen en Colombia, gracias a Radio Cóndor de la Universidad Autónoma de Manizales. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.